Bienvenidos una vez más a este momento, a este día. Hoy día nos corresponde trabajar los libros escritos y en la esperanza de que podamos compartir hoy día esta tarea, este trabajo. Antes de comenzar, igual tenemos que decir que hoy tenemos respondida la tercera evaluación y en la tercera evaluación hay algunas cosas que también hay que corregir. Si bien es cierto, las correcciones van en bien de lo que ustedes responden y el conocimiento de ustedes. No se olviden que hoy nosotros estamos tratando de enmendar errores. Estamos tratando de ordenar su conocimiento. Ustedes tienen mucho conocimiento de la lectura, pero de lectura no hay mucha reflexión. Entonces nosotros queremos que ustedes aprendan también a reflexionar y no es espiritualizar todo. También tienen el autor de los libros, o los autores de los libros también, ellos fueron personas como nosotros y estuvieron en un tiempo en el cual escribieron y estuvieron en un tiempo con muchos problemas sociales. Estuvieron en un tiempo en que las cosas no eran tan buenas, eran difíciles. Entonces hay que también aprender a colocarse en el contexto en el cual ellos se escribieron. Y en ese sentido, la Biblia nos enseña a hacerle preguntas a la Biblia. El por qué. ¿Por qué se escribió ese texto? ¿Cuál era la razón de haber escrito tal cosa? ¿A quién fue escrito? ¿Cuál fue el propósito de que escribiera de esa manera? ¿Cuál fue el propósito de escribir lo que escribió y cómo lo hizo? Si nosotros le hacemos esas preguntas a la Biblia, de hecho nosotros vamos a tener una respuesta más aterrizada, más a nuestra actualidad, más a nuestro tiempo. Si hay algo que a la Sagrada Escritura tenemos que aprender al hacer la lectura de la palabra, es eso que nosotros a veces nos olvidamos, que nosotros estamos aquí en la tierra y estamos insertos en medio de una sociedad. Y en ese sentido también nosotros, como los autores de ese tiempo, nosotros hacemos nuestra propia lectura de la palabra y la actualizamos y la aterrizamos en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Amén. Entonces, algunas consideraciones. En la primera pregunta, en una de las preguntas de cuando el pueblo está en el Sinaí, la primera pregunta es, ¿cuántas plagas se dieron? 10. Están bien, y todos dijeron 10, y cuáles eran las plagas y todo eso. Pero ¿cuál es el impacto que produce en la sociedad de Egipto, no en la sociedad de Israel? En la sociedad de Egipto, ¿cuál es el impacto que produce? Hay muchos que no dijeron absolutamente nada, y lo que más dijeron es que Faraón aprendió que Jehová era Dios y que era más poderoso que los otros dioses del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Pero el impacto que produce es mucho más que eso. Destruye una sociedad, destruye una identidad del pueblo, destruye lo que ellos tenían considerado como dioses. Eso destruye lo que son las plagas. Dios, Jehová Dios, está bien, es el que hace eso. Entonces les enseña al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, que hay otro Dios que es mucho más poderoso que sus dioses. Por eso les destruye la identidad que ellos tienen. Lo segundo tiene que ver con 4 elementos, 4 momentos
Y solamente se encuentran en los capítulos 19 y 20, en ninguna otra parte. Capítulos 19 y 20. ¿Qué dice Dios a Moisés? ¿Qué le transmite Dios a Moisés? Hay algunos que respondieron muy bien y se sacaron un 7, pero hay un solo 7. Respondió lo que tenía que responder, por eso se sacó el 7. Pero los otros no alcanzaron al 7 porque se van como así, como dice uno, por las ramas. No se centraron en lo que corresponde. Mucha repetición de conceptos, mucha repetición de palabras. Tienen que tratar de evitar eso, una repetición. Pues eso mismo se ve en una predicación. La repetición de la palabra se repite en la predicación, entonces eso también tiene que cuidar. Y lo último, porque ahí nos responde, en ese sentido, responden que Dios, capítulo 19 y 20, dice que Dios le dio a Moisés la forma en cómo tenía que construir el tabernáculo. Y en el capítulo 19 y 20 no aparece lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Aparece por allá por el capítulo 12 de Éxodo. Contexto histórico. Cuando Moisés pasó en liderazgo a Josué, ¿estoy mal aquí yo? ¿Este otro lado? ¿Ahí? Cuando se convirtió en el líder de Israel. Él murió a la edad de 110 años. Eso está en Josué 24, 29. Habiendo guiado a Israel a sacar a la mayoría de los cananeos y habiendo dividido la tierra entre las 12 tribus, estando en las llanuras de Moab, al este del río Jordán y la tierra prometida, los israelitas esperaban la dirección de Dios para conquistar la tierra prometida. Ellos se enfrentaron a pueblos en el lado occidental del Jordán, después de haber cruzado el Jordán, donde se habían sumergido tanto en iniquidad que Dios haría que la tierra, por decirlo de alguna forma, vomitaría a estos habitantes. Eso lo dijo en Levítico, o está escrito en Levítico capítulo 18, versos 24 y 25. Entonces la tarea de Josué no es fácil. Primero tiene que dividir la tierra. Segundo tiene que saber a dónde están. Y ellos han caminado 40 años por el desierto, así que conocen mucho de eso. Y al este del Jordán, en esta parte, ahora me voy a cambiar. Muchas gracias. Volvemos al mapa. A ver, ahora. Ahí está. Gracias. Volvemos al mapa. Este es el Jordán.
Los israelitas entraron por aquí. Este es el oriente. Por ahí sale el sol. Este es un lugar, el desierto, lo vamos a hablar mejor. Desierto y monte. Los montes no tienen mucha, los cerros no tienen mucha altura. El largo desde aquí hasta aquí o hasta Judá tampoco es muy largo. Pero hay tribus que se quedan en este lado o por acá, aquí en este lado. Y hay otros que van a estar en este otro lado. Por aquí está Samaria. Por aquí está Jerusalén. Por aquí está Judá. Y por aquí están los filisteos. Y por aquí está el límite de la tierra. Ese es el límite. Berseba, al lado sur. Entonces hay 2 tribus y medias que se quedan aquí a este lado y las otras tribus se van a quedar a este otro lado. Y eso es lo que reparte Josué, lo que está a este lado. ¿Se entiende un poco, no? El mapa lo tienen en la Biblia. Entonces decíamos que Josué es el que reparte la tierra en este lado y a él le toca vivir un tiempo difícil, pero no por desobedecer a Dios, porque en ese tiempo el pueblo obedece a su líder y obedece a Dios. El pueblo de Israel obedece y hace la voluntad del Señor. Y en ese sentido ganan todas las batallas que fueron necesarias y ganaron todo lo que ellos quisieron, y por eso hubieron muchos pueblos que se rindieron y sin haber peleado, sin haber hecho algo extraordinario, ellos tomaron las tierras en posición. Vamos al libro de Josué. Aquí el otro resumen. Él le daría a Israel la tierra por conquistar, primordialmente para cumplir el pacto que él se había dado a Abraham y a sus descendientes, pero también para juzgar justamente a los habitantes pecadores o pecaminosos. La posición por mucho tiempo atrás tenían estos pueblos diferentes, partes de la tierra
partes de la tierra por parte de varios pueblos que se remontaban aún antes de la época de Abraham. Sus habitantes habían continuado en un declive moral en la adoración de muchos dioses hasta el tiempo de Josué. Había una idolatría enorme, para cada cosa tenían un dios. Y el dios más interesante o más importante era el dios Moloch, aparte del dios Baal, al dios Moloch, que le dedicaban hasta a sus propios hijos. El libro de Josué. El libro de Josué es totalmente distinto a Jueces. Están asentados en la tierra, están en sus posesiones. Pero si ustedes han leído en las Sagradas Escrituras, el pecado más grande que ellos cometieron fue no haber destruido a todos los habitantes cananeos que habían ahí. Y como no exterminaron a todos los cananeos, porque algunos fueron muy hábiles y convencieron a los israelitas para que no los echaran de allí, ni a sus dioses, ni sus altares, entonces, a poco caminar, a los pocos años, la gente se doblegó ante la sociedad que les rodeaba. Y esa sociedad que les rodeaba, en términos de hoy, ellos se involucraron con sus dioses, se involucraron en matrimonios mixtos entre hebreos y cananeos, y cuando era mujer la cananea se ganaba a su marido, como lo dicen muchas mujeres hoy: me voy a ganar a mi marido, y de repente se lo ganan a ella. O es al revés. El marido dice: voy a buscar una mujer afuera y la voy a traer a la iglesia, la voy a ganar. Y eso a veces resulta, otras veces, la mayoría de las veces no. Eso le pasó a los cananeos, o a los israelitas con los cananeos. Ellos quisieron involucrarse en todo. Por lo tanto, el libro de los Jueces nos revela de que Dios siempre tuvo misericordia de ellos a pesar de toda la idolatría del pecado. Pero hay 3 o 4 o 6 cosas que van a suceder y que en la lectura de los libros escritos que nosotros podemos hacer, viene como una misma estructura. Primero, la obediencia a Dios. Dios, o sea, el pueblo obedece a Dios, están en buena con Dios, están haciendo la voluntad de Dios. Segundo, idolatría, pecado cometido con el pueblo cananeo, igual como los demás. Tercero, Dios los castiga y llama a los pueblos, o levanta a los pueblos vecinos para castigarlos. El pueblo llora y gime ante la presencia del Señor para que Dios los libere porque le quemaban sus cosechas, no los dejaban vivir tranquilos, le hacían la guerra. Y Israel, si bien es cierto, para la conquista de la guerra fueron guerreros, pero en ese tiempo de que había paz, no necesitaban tanta gente, aparte de eso que estaban muy distantes unos de otros. Entonces Dios levantaba a un juez, a una persona, para que los defendiera, para que fuera líder, los defendiera y pudieran ellos
arrepentirse. Entonces Dios los ayudaba, levantaba este juez, el juez hacía la guerra, ganaban la guerra, derrotaban al pueblo opresor y luego después venía descanso a la tierra. 6 pasos. Lo escribieron, lo repitieron, lo escribimos. Nos vamos a demorar aquí un poquito. ¿Está bien? ¿Se escucha o no? Sí. Primer paso, entonces, la tierra, la posesión de la tierra. Acercárselo más. Acérqueselo más, no. Acérqueselo más. ¿Más? Eso, Ahí, direccionalmente. De repente hablo muy fuerte. Entonces, primer paso, Israel posee la tierra, adora a Dios. Segundo paso, idolatría por el pueblo pecado. Tercer paso. Dios castiga. Dios castiga al pueblo. Levanta, ¿cómo me corta? Levanta. Levanta a un enemigo. Dios castiga al pueblo, levanta a un enemigo. Cuarto. El pueblo se arrepiente. El pueblo se arrepiente, le llora al Señor, se arrepiente de lo que está haciendo, le pide perdón y dice, de aquí en adelante voy a ser fiel a Dios. Quinto, Dios aquí es. Dios levanta a un juez. Quinto, Dios escucha al pueblo. Castiga al opresor. Dios escucha a su pueblo y castiga al opresor. Y el sexto paso.
paz para el pueblo. Paz para el pueblo de Israel. Descanso. Descanso a la tierra. Y eso se da prácticamente en todos los libros de los escritos. Eso sucede en Jueces. Dios levanta jueces, levanta hombres, mujeres. ¿Hay alguna mujer que haya sido juez? ¿Hay alguna mujer que haya sido juez? Débora. Barak era de otra nación, no era judía o no era israelita. ¿Cómo vamos la hora? 10:08, nos quedan 20 minutos. Está bien. Primera de Samuel. Primera de Samuel, el libro de Primera y Segunda de Samuel era un solo libro, un solo rollo. Pero como era demasiado extenso, había alguna forma para poderlo dividir. Y aparte de eso, porque hay una historia que se cuenta aquí muy especial. Entonces, después de los jueces, se dice que el último juez fue Samuel. Registra la historia de Israel en la tierra de Canaán durante la transición de ser gobernados por jueces a convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de reyes. Samuel emerge como el último juez y él unge a los dos primeros reyes, que son Saúl y David. Ese es el resumen. Lo otro que podemos leer aquí es que es bien interesante. El libro de Primera de Samuel puede ser claramente dividido en dos secciones. La de Samuel 1:12 y la vida de Saúl, capítulo 13 al 31. Los israelitas van a la guerra con sus eternos enemigos, los filisteos. Hablando a esto, tenemos que comparar una vez más o menos los mismos términos que
incluimos aquí en la pizarra. El pueblo comete pecado, sobre todo el tema de la idolatría, de matrimonios mixtos, pero ahora está, lo segundo, se arrepiente, llora porque le va mal. Los reyes, la mayoría no se portó muy bien, se portaron muy mal, llevaron al pueblo a un desastre. Los reyes fueron muy influyentes en ese sentido y finalmente Dios, a pesar de todos los profetas que se levantan para profetizar de lo que viene, de lo que se está haciendo y de lo que va a suceder, entonces ellos obedecen por el momento que le entregaron la profecía, pero desobedecen e inmediatamente después se olvidan de todo lo que se les había dicho y siguen cometiendo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, y la historia se repite. Aunque nosotros no queramos, la historia se repite. Y si ustedes hacen una lectura más profunda de esto, van a darse cuenta que hoy es exactamente como el pueblo de Israel hace tiempo atrás. Nosotros estamos, y también nosotros tenemos que escribir una nueva Torá. En el libro de Crónicas, aquí quedó mejor. El contexto histórico inmediato incluye el regreso de los judíos en 3 fases desde el exilio babilónico a la tierra prometida. Primero regresa Zorobabel. Lo encontramos en Esdras 1, capítulo 1, al capítulo 6 y el verso 2. En Esdras, capítulo 7, verso 10. Nehemías, capítulo 1, 13. La historia previa mira hacia atrás a la deportación babilónica como es predicho o reportado por los reyes. Esther, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Habacuc son los profetas de esta época de restauración. También Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos libros o los últimos profetas, considerados profetas menores, que están prácticamente después que el pueblo ha regresado a Israel o a Judá. El segundo libro de Crónicas demuestra lo que la historia tiene que ver con la fe. Aún más, dice lo que la fe tiene que ver con la vida. Está dirigido a las necesidades prácticas de la comunidad cuando Salomón y los reyes posteriores de Judá fueron obedientes a Dios. Recibieron sus bendiciones. Cuando se rebelaron contra él, fueron maldecidos y castigados. Al seleccionar y presentar datos históricos, Segunda de Crónicas demuestra una perspectiva sacerdotal que enfatiza el templo y la adoración. Esto es diferente a Primera y Segunda de Reyes, que son escritos desde una perspectiva profética representada por los ministerios de Elías y Eliseo.
los dos últimos libros. Esdras. Originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que Él dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. En el libro de Jeremías que aparece eso. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y Judá que se habían alejado de Dios. Un comentario aparte. Dios siempre advierte a su pueblo lo que le va a suceder. Y eso lo cumplió con los profetas. Isaías, Jeremías, parte de Ezequiel, profeta Joel. Y especialmente el profeta Isaías, que es uno de los profetas que está antes de la cautividad, tanto del reino del norte como el reino del sur. Igual que nosotros hoy día. Disculpen que vuelva a repetir, pero voy a insistir en esto. Porque nosotros tendríamos que hacer una nueva lectura de lo que está sucediendo hoy con lo que le sucedió al pueblo de Israel ayer. Y por eso es tremendamente interesante esta lectura que nosotros hacemos de estos escritos. Dios nos advierte que algo viene, no lo dejemos por tardanza. Y ahora lo digo así con toda propiedad, el pueblo de Israel se metió tanto en la sociedad cananea que ellos adoraban a sus dioses, entregaban sus niños para que fuesen quemados como en sacrificio a los dioses de Baal, al dios Moloch y a los dioses que existían en ese tiempo, que son muchos. Hoy día no estamos entregando a los niños para que se quemen, pero los hemos descuidado. Hemos descuidado la familia. Me pongo sentimental de repente. El libro de Nehemías. Nehemías era un hebreo de Persia cuando escuchó la noticia de que el templo era un hebreo en Persia, no de Persia, era en Persia, o sea, él era copero del rey de Persia. Cuando escuchó que el templo en Jerusalén había sido destruido, su preocupación creció sabiendo que no había muro que protegiera la ciudad. Nehemías pidió a Dios ser utilizado para salvar la ciudad. Dios respondió a su oración, hablando al corazón del rey de Persia, Artajerjes,
quien no solo le dio su bendición, sino también los suministró, les suministró para utilizarlos en el proyecto. Nehemías suministró los materiales, falta la palabra esa, suministró materiales para ir y hacer la reconstrucción tanto de los muros como del templo. Nehemías obtuvo el premio o el permiso del rey y de regresar a Jerusalén, donde fue hecho gobernador. Disculpen, se nota que estoy un poco cansado. Voy a decir una cosa más aquí. Nehemías, como decía yo, era copero del rey. Es un joven. Es probable que haya nacido en la cautividad. Porque cuando ellos estuvieron cautivos el tiempo que estuvieron cautivos fueron 70 años. Y 70 años no es menor. Hay un cambio también generacional aquí, en la cautividad. Y seguramente la mayoría de los que fueron cautivos, que fueron traídos desde Judá y Jerusalén a Babilonia, prácticamente el 90% o poco más ya no existía. Los que nacieron en la cautividad son los que van a empezar a regresar, con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Por otro lado, no regresaron todos al mismo tiempo, sino que hubieron grupos. No fue como en el Éxodo que regresaron todos a una vez. Aquí regresaron por grupos, porque no podían hacer una caminata con tanta gente, habiendo tanta población y tanto pillaje, caravanas de delincuentes en el desierto. Porque se les prometió tal o cual cosa. Aquí era Dios el que instaba, el que dirigía a los varones, en este caso a Zorobabel, a Esdras y Nehemías, para que pudieran regresar a su tierra. Amén. Entonces, lo último que voy a decir respecto a esto es, todos estos libros fueron recopilados, escritos, como decía aquí el libro de Crónicas, es probable que haya sido alguien de la tribu de Leví, de los sacerdotes, que hayan sido los recopiladores, los que juntaron todo el material para ponerlo por escrito. Entonces, hay libros que son anónimos en este sentido y no hay un autor conocido, pero seguramente hay muchos autores que ayudaron en la compilación de todo el material para que se pudiera hacer esto. Entonces, ¿qué nos dicen finalmente el libro de Crónicas? Especialmente, nos dice de que cuando Dios es fiel, o cuando el pueblo obedece a Dios, el pueblo clama a Dios, el pueblo se humilla ante la presencia de Dios, Dios es fiel y levanta a hombres para que los puedan guiar y poder recibir la bendición de Dios. Y por eso pudieron regresar a su tierra, por el llanto, por el lloro que hicieron ahí. Y además de eso, porque Dios siempre cumple su promesa y la tierra estaba ahí, ocupada ahora por otras naciones. Sin embargo, Dios igual cumplió su promesa. La gente que está en Samaria, que está dentro del territorio de Canaán, fue ocupada por gente que trajeron los asirios.
en la deportación primera que hicieron del lado norte. Y esos asirios son los que ustedes van a encontrar leyendo Nehemías, Esdras o Nehemías especialmente, son los asirios, o sea, los samaritanos, los que le hacen el mayor, la mayor traba, el esfuerzo porque no se construyan los muros de Jerusalén para que ellos puedan seguir siendo esclavos o cautivos ahí. Y hay una serie de argumentos que se les entregan ahí a los reyes del presente. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.